Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En esta ocasión vamos a trabajar con lo siguiente. Aplicación de criterios de congruencia. Esto es, aplicando cada uno de los criterios para poder llegar a la comprobación de que se cumplen los criterios de congruencia para ambos triángulos, o sea, para los triángulos que se forman. En este caso estamos analizando este triángulo, vamos a decir el mayor, el más grande, que dice, el triángulo ABC es equilátero y D es el punto medio de AB. Aquí está D, A, B, C, este es un triángulo equilátero. Y aquí, para llegar a una comprobación, no es una demostración como tal, repito, no es una demostración, pero sí me interesa que tengamos idea. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para un futuro, esto me va a servir para entender, para comprender lo que realmente es una demostración. Pero bueno, vamos con calma. ¿A qué me refiero? Veamos. Primero, me dice ciertos datos, ciertas características. Y lo que les voy a invitar a que hagamos es que vayamos construyendo un razonamiento. Y cada razonamiento que vayamos nosotros poniendo, hay que argumentarlo de la forma más correcta posible. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? A que a lo mejor en algunos datos o en algunas cosas tengamos dudas. Pero bueno, aquí la idea es que lo hagamos lo más preciso posible y obviamente comprendido para todos. Primero, puedo decir que el lado o el segmento CA es congruente con el segmento CB, CA congruente con el segmento CB. ¿Por qué? Porque son lados de un triángulo equilátero. Al ser lados de un triángulo equilátero, entonces puedo decir que son congruentes. ¿Por qué? Porque los lados de un triángulo todos son iguales, los tres lados, ¿vale? Segundo razonamiento. Ángulo A es congruente con ángulo B. ¿Por qué? Por la misma razón. Son ángulos de un triángulo equilátero. Al ser, ojo, al ser equilátero, todos sus ángulos son iguales. Los ángulos internos de un triángulo suman 180. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos iniciales forman una medida de 60 grados. 6 por 3, 18. Los tres ángulos son congruentes. Entonces aquí me interesa A y B. Ahora, el tercer razonamiento que voy a escribir es que AD es igual a DB. Segmento AD congruente con DB. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque el D es el punto medio y el punto medio me determina segmentos iguales. El punto medio determina segmentos iguales. Ahí está el argumento. Por último, queda comprobado que el triángulo CAD es congruente con el triángulo CBA. Y ya les decía en alguna ocasión que los ángulos siempre se van a señalar al centro del triángulo de acuerdo al ángulo que se está marcando. En este caso estoy marcando este ángulo, empiezo por CAD, ¿vale? Y entonces el criterio por el cual estoy comprobando que estos dos triángulos son congruentes es por el criterio de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por eso es que estos dos triángulos son congruentes. Vamos ahora a trabajar con otros ejercicios. Ojo, aquí no voy a ir escribiendo todo. Aquí lo único que voy haciendo es platicarles e ir, ustedes van haciendo su razonamiento y su argumento, ¿vale? Entonces, ¿listos? ¿Con qué y dónde escribir? ¿Para qué? Pues para que tengan ustedes, vayan formándolo aquí correctamente. Esto, ¿cómo puedo comprobar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADB? De la siguiente manera. ABCD es un rombo. ABCD es un rombo. Es la primera característica que me están dando. Por lo tanto, al ser un rombo, los lados son paralelos y por lo tanto, lados opuestos son congruentes, son iguales. Entonces, ese es primer detalle. Un rombo tiene lados iguales, y entonces son congruentes. Por lo tanto, aquí puedo decir que AB es congruente con DC, BC es congruente con AD,
por el argumento de que son lados de un rombo. Y tercer lado, AC es congruente para ambos triángulos. ¿Por qué? Porque es un lado en común. Puedo observar, puedo notar que es la misma medida. Entonces, estos triángulos son congruentes por el criterio de lado, lado, lado. El siguiente me dice así: el vértice común de los triángulos es el centro del círculo. El vértice aquí, A, quiere decir que es el centro del círculo, de la circunferencia que está aquí trazada. Los otros vértices de los triángulos están sobre la circunferencia, Entonces, atentos, aquí ya, inmediatamente, ojo, cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy viendo una figura, he mencionado también en otras ocasiones que inmediatamente mi cerebro ya tiene que estar imaginando cómo lo voy a comprobar, qué voy a hacer. En este caso, rápidamente puedo decir que tengo un ángulo congruente. Estos ángulos 50 y 50 me están dando la medida. Pero si no tuviera la medida, yo puedo decir, puedo argumentar que son ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Me dicen que este es el vértice. Por lo tanto, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, me faltan dos lados, este lado y este lado con este lado. ¿Para qué? Para que compruebe que estos triángulos son congruentes por el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Si este es el centro y estos puntos están sobre la circunferencia, puedo decir que AD es un radio, que AB es un radio, que CA o AC es un radio, que AD es un radio. Por lo tanto, todos estos lados son congruentes uno a uno, ¿vale? Entonces, con eso queda demostrado que los triángulos son congruentes. Siguiente, aquí tengo un rectángulo y también voy a utilizar el razonamiento con su argumento correspondiente. ABCD es un rectángulo, por lo tanto, este rectángulo tiene ciertas características. Son paralelos sus lados y uno al otro opuesto, son iguales, son congruentes. Por lo tanto, aquí puedo mostrarles por lo siguiente. AD es congruente con CB. Porque son lados opuestos de un rectángulo. DC con AB igual, son opuestos del rectángulo y por lo tanto tienen la misma medida. Y por último, DB es el lado en común. Por lo tanto, por el criterio lado, 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 son congruentes. ¿Vale? Entonces ahí le van apuntando. También pueden comprobar o también pudieran decir que son congruentes estos lados con el ángulo intermedio. ¿Por qué puedo decir que este ángulo es congruente, el ángulo A con el ángulo C? Porque son ángulos rectos, miden 90 grados. Pero bueno, por último, tengo este ejercicio que me dice ABCD es un pentágono regular. Comprobar que estos triángulos DEA como DCB son congruentes. ¿Cómo le hago? A ver, primero, tengo lado, 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 lado. En este caso aquí tengo un ángulo E, ángulo C. Puedo decir que estos lados son congruentes con respecto a estos. ¿Por qué? Porque son lados de un pentágono regular. Y un pentágono regular o cualquier polígono regular, sus lados son congruentes, son iguales. Por lo tanto, los ángulos también son iguales. Ojo, siempre y cuando el polígono sea regular, ¿vale? Entonces, el ángulo E con el ángulo C también es congruente. De esta manera, determinamos por el criterio lado, ángulo, lado, que son congruentes estos dos triángulos, lado, ángulo, lado, ¿vale? Escríbanlo por favor para que no se les olvide y por si hay alguna duda, regresen tantito el video, tomen nota, practíquenlo, escríbanlo y verán que dando idea paso a pasito se puede perfectamente. Un gusto saludarles y ya saben, como siempre, trabajando